Este es Paul Tudor Jones, inversionista multimillonario. Es famoso por predecir la caída del mercado de valores en 1987, también conocida como Lunes Negro. Él es el maestro conocedor de las finanzas. En enero de 2020 estaba en la reunión de Davos del Foro Económico Mundial siendo entrevistado por CNBC. Y lo que es interesante es lo mucho que sabía y lo poco que sabían los principales medios de comunicación sobre algo llamado el coronavirus. I would say we've got a curveball with this coronavirus. I think that's a big deal. Well, I hope not. If you just look at the escalation of the reported cases, it feels a lot like that. It's an old virus. We know a lot about this virus, I think. I would think we'd be able to develop something pretty quickly. There's no antidote. There's no vaccination. Can't do it. There's no cure. We don't even know what the incubation period is. So are you seeing through this or not? Right. I mean, on a morning like today, when David Tepper on Friday... I'm a trader, not an investor. Correct. So if I was an investor, I'd be really nervous. If from a trading standpoint, there's zero way I'd want to be long. Obviamente parece que había sido informado de los peligros del coronavirus por expertos, tal vez incluso en China, y tenía información que los principales medios de comunicación no estaban al tanto. Así que la pregunta es, ¿cómo sabía esto? ¿Cómo tenía esta información privilegiada? Bueno, en realidad, antes de llegar a eso, vamos a ir a través de qué negocios habría hecho o qué inversiones muy probablemente habría hecho si supiera lo que ahora sabemos sobre el coronavirus. Pero él sabía esto probablemente en 2019. Lo que hacen los financieros como Paul Tudor Jones cuando ven una crisis es comprar bonos del tesoro, concretamente a 10 y 30 años. ¿Por qué? Bueno, la mayoría de ustedes saben de ver mis videos, pero vale la pena mencionar que hay una relación inversa entre el precio y la tasa de interés. Así que si el tipo de interés de un bono del tesoro a 10 años baja, significa que el precio de ese bono sube. Así que cuanta más demanda tienes, más sube el precio, y cuanto más sube el precio, más baja la tasa de interés. Vale, eso lo tenemos. Estamos todos en la misma página. Así que ahora vamos a ver una curva de rendimiento invertida que vamos a suponer que la Fed tiene las tasas de interés al 5%. Esta es la tasa a un día que la Fed establece. Se llama fondos de la Fed. Vale, Paul Tudor Jones sabe que va a haber una crisis potencial en el futuro que se remonta a 2019. Supongamos que tiene esa información diciéndole que probablemente sucederá en 2020. Así que van a comprar todos estos bonos del tesoro a 10 años, lo que hace bajar los rendimientos, aumenta la demanda, aumenta el precio y el rendimiento baja. Y entonces es cuando se obtiene esta inversión representada por esta línea roja. Bueno, esto es muy inusual. En una economía sana, lo que verías es lo contrario. La curva sería empinada, lo que significa que las tasas de interés en el extremo delantero de la curva, digamos los 3 meses, serían más bajos de lo que son en el extremo largo de la curva. Pero no olvidemos que si llegamos a esa situación de crisis como el coronavirus o la CFG, ¿qué va a hacer Jerome Powell y la Reserva Federal? Bueno, van a llevar las tasas de interés del 5%, probablemente al 0%. Bien, bueno, si hacen eso, entonces el rendimiento del tesoro a 10 años o a 30 años es probable que baje también. Bien, pensemos en esto desde el punto de vista de Paul Tudor Jones. Digamos que tiene $100 millones que quiere poner a trabajar, o digamos que quiere cubrir sus apuestas basándose en esta información que está recibiendo de los científicos del laboratorio de Wuhan. Entonces va a comprar los bonos del tesoro a 30 años y ahora mismo digamos que cotizan al 4%. Si bajan al 3%, eso usando los números como ejemplo, eso significa que tiene una ganancia de capital del 20% en los bonos del tesoro junto con el pago del 4% mientras se sienta y espera que esta situación de crisis se desarrolle. Pero esta no es la única razón por la que la élite mundial, los banqueros, los financieros con información privilegiada optarían por comprar bonos del tesoro. Pensemos cuáles son las opciones de Paul Tudor Jones con los $100 millones que probablemente tiene ahora mismo en el balance de un banco comercial. Bien, sabemos desde marzo de 2023, incluso recientemente, que los bancos en los Estados Unidos pueden quebrar. Así que digamos que Paul Tudor Jones tiene sus $100 millones en el banco Bust, que es su activo, pero es el pasivo del banco
bust. Así que si van a la quiebra, ¡puf!, se pierden $100 millones. Es una pérdida total. Pero si el inversionista con información privilegiada toma esos 100 millones y compra bonos del tesoro, ahora en lugar de ser un pasivo del banco que puede ir a la quiebra, es el pasivo del gobierno que no puede quebrar. Así que básicamente estás reduciendo tu riesgo de contraparte lo más cercano a cero que puedes conseguir de cara a una recesión, sino algo peor. Y esta es la razón por la que George Soros, Jamie Dimon, Warren Buffett siempre compran bonos del tesoro a largo plazo si piensan que nos dirigimos hacia alguna turbulencia económica. Así que ahora volvamos a la cuestión de cómo sabía tanto sobre el coronavirus a mediados de enero. Y para muchos de ustedes estoy seguro de que están pensando, bueno, esa era información pública. Bueno, sí y no. Podría haber sido información pública, pero el público no tenía ni idea de la gravedad. De hecho, no solo el público en general, como pudimos ver en ese video, los principales medios de comunicación no tenían ni idea de la gravedad, ni tampoco los mercados. Miremos un gráfico del S&P 500. Se puede ver que desde mediados de enero hasta principios de marzo, los mercados subieron. Así que, obviamente, Paul Tudor Jones y otros financieros tenían acceso a expertos e información. Yo lo llamaría información privilegiada, aunque no ilegal, que los propios mercados no tenían acceso. Yo creo que hay un sindicato mundial de inteligencia de esta información privilegiada y utilizando el coronavirus como un ejemplo, vamos a seguir adelante y pensar en cómo esto podría funcionar. Así que comienza con una fuga, digamos, en un laboratorio en Wuhan. Y luego estos científicos locales van a informarle a su político local. El político entonces va a notificar a los bancos. Los bancos van a notificar a sus mejores clientes, que son estos conocedores financieros. Entonces, los mejores clientes van a buscar a los expertos que están sobre el terreno para obtener este informe y entender mejor cómo deben posicionar su portafolio. En el caso de una pandemia, vas a querer hacer una cosa como la que discutimos en la pizarra, y es comprar bonos del tesoro. ¿Quieres más pruebas? Muy bien. Vayamos directamente a CNBC y echemos un vistazo a un artículo publicado en enero de 2020. Los líderes empresariales en Davos expresaron en privado su preocupación por un brote de coronavirus en China, y esto fue de la misma reunión en Davos celebrada en el Foro Económico Mundial. De hecho, se sentaron a desayunar con el entonces presidente Donald Trump para advertirle de sus preocupaciones. Ahora, vamos a pensar en esto. Estos líderes empresariales, estos conocedores financieros sabían lo malo que iba a ser el coronavirus, pero Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no tenía idea. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en mi opinión es porque Donald Trump no tenía acceso a la información de ese científico en Wuhan, o más probablemente los tipos como Paul Tudor Jones. Los conocedores de negocios, Jamie Dimon del mundo, tenían acceso a ese científico específico y lo que estaba diciendo acerca de lo malo que el coronavirus terminaría siendo. Así que esperemos que ahora estamos empezando a ver cómo funciona esto. Esta élite global que está conectada a esta red de información privilegiada a la que nadie tiene acceso. Ellos reciben esta información antes que nadie, antes que el público sea consciente de lo que está pasando. Y lo que hacen cuando ven venir una crisis es que van a comprar bonos del tesoro y van a comprar el extremo largo de la curva. Y al hacerlo crea más demanda, el precio sube y el rendimiento baja. En realidad, antes de ir más lejos, hagamos un poco de trabajo detectivesco. Volvamos a 2019 y miremos la curva de rendimiento, lo que estaba haciendo específicamente el de 10 años versus el de 3 meses. Si nos fijamos en una línea de tiempo, podemos ver que la curva de rendimiento se estaba aplanando. Así que definitivamente hubo algunos vientos económicos en contra, pero centrémonos en julio y agosto de 2019. Aquí es cuando la curva
realmente comienza a invertirse y la máxima inversión que vemos es a finales de agosto, cuando el Tesoro a 10 años cotizaba alrededor de 50 puntos básicos por debajo del Tesoro a 3 meses. Así que vamos a repasar eso una vez más. La máxima inversión de la curva que vimos en 2019, que básicamente predijo la pandemia, predijo la recesión que tuvimos en 2020, fue a finales de agosto, principios de septiembre. Muy bien, vamos a mostrar un artículo de Yahoo Finance y esto esboza un informe de GOP, los republicanos, que se publicó en 2021 y este informe afirma que el primer evento que diseminó en mayor manera fue probablemente los Juegos Militares de China en octubre de 2019. Así que se fue este primer evento, entre comillas, diseminador. Bueno, entonces la fuga, si eso es lo que pasó, tuvo que haber ocurrido antes de octubre. Si seguimos leyendo este informe, dice que probablemente esta fuga se produjo a finales de agosto o a principios de septiembre de 2019. Y este es exactamente el mismo momento en que tuvimos la máxima inversión de la curva de rendimiento, que fue probablemente el resultado de toda la élite mundial y los financieros con información privilegiada, cubriéndose contra la alta probabilidad de que ellos sabían y que más nadie sabía que venía una pandemia, y la compra de la parte larga de la curva de rendimiento. Pero no se trata solo de la élite mundial y los financieros y todos los banqueros como Jamie Dimon. Son también los políticos, como vamos a ver en otra historia de CNBC. Documentos no sellados del FBI revelan una ráfaga de llamadas en operaciones bursátiles por el senador Burr a principios de 2020. Ahora, para ser justos, no fue solo el senador Burr, fueron varios políticos. Pero usemos su historia como un ejemplo específico. Como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, ¿creen que tiene acceso a información privilegiada? Burr, en febrero de 2020, liquidó abruptamente más de la mitad de sus acciones y las de su esposa en un momento en que los mercados estadounidenses y la mayoría de americanos aún no sabían lo grave que iba a ser la pandemia del coronavirus. Dada su posición, Burr tenía información sobre la propagación del virus y sobre la escasa preparación de Estados Unidos para una pandemia masiva que no estaba a disposición del público. Así que no se trata solo de lo que el senador Burr vendió, sino más bien de lo que compró. El 12 de febrero, Burr ordenó la compra de aproximadamente 1.2 millones de dólares en valores del tesoro, utilizando el 76% de lo que tenía en la cuenta conjunta entre él y su esposa. ¿Por qué se invierte la curva de rendimiento? ¿Por qué es un indicador tan poderoso si nos remontamos a 1950? Podemos ver que casi cada vez que la curva se invierte, tenemos una recesión, sino algo peor. Bueno, en realidad es bastante fácil. Es muy parecido a esa película Volver al Futuro, donde Biff lleva un almanaque, va atrás en el tiempo y se lo da al joven Biff para que sepa cada resultado de cada evento deportivo. Y no lo sabías, siempre gana. Es lo mismo con estos políticos, la élite global y los financieros, porque están conectados a esta red de inteligencia a la que más nadie tiene acceso. Básicamente tienen el almanaque de Biff y cuando el almanaque de Biff les dice que van a tener una crisis en el futuro, ellos compran bonos del tesoro. Ellos compran el lado largo de la curva y eso es lo que hace que la curva de rendimiento se invierta.